Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio que los laboratorios de especialidades inmunológicas tienen preparado para ustedes, aportando un poco de gran conocimiento de nuestros expertos que tienen para la industria. Asimismo, es por eso que hemos preparado este webinar titulado Modelos de sustitución animal, guías internacionales y su importancia en en la regulación de medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y productos de uso diario, por lo que también pedimos a ustedes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interrupción durante la ponencia, ya que al finalizar esta, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. De igual manera, les daremos las indicaciones para obtener la constancia de asistencia. Eh, Sin más preámbulo, tengo el honor de presentar a mi compañero, el maestro en ciencias, Eric Bautista González, quien es egresado de la maestría en ciencias bioquímicas de la UNAM. Estudió la licenciatura en nanotecnología en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado con varias líneas celulares y tiene amplia experiencia en la ejecución de bioensayos. Cuenta con un artículo de investigación científica en el que funge como segundo autor y actualmente colabora en la elaboración de cultivo 3D para los modelos in vitro de sustitución animal. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos y cedo la palabra a mi compañero, el maestro Eric Bautista. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta serie de webinars que imparte los laboratorios de especialidades inmunológicas. Y pues en esta ocasión estaremos hablando de las guías internacionales, la importancia que tienen en la regulación de los distintos productos enfocados precisamente a los modelos de sustitución animal. De manera general, hablaremos brevemente a manera introductoria de las pruebas toxicológicas, los requisitos que pueden llegar a solicitar para los distintos productos, los modelos animales que han sido tradicionalmente utilizados para ese tipo de evaluaciones, así como los principios bajo los que se rige la experimentación animal. Hablaremos de la validación de los métodos in vitro y cómo es que esto conduce a que sean aceptados regulatoriamente por distintos organismos y países, así como de los métodos in vitro que tenemos actualmente aquí en los laboratorios ley, así como de los retos y limitaciones que estos métodos presentan y de los desarrollos a corto y largo plazo que pues es la tendencia que pueden seguir este tipo de modelos. Bien, de manera general, para poder comercializar un nuevo producto, ya sea un dispositivo médico, un cosmético o un fármaco, es primordial que se genere la información de seguridad, precisamente para determinar el posible potencial que puede llegar a ejercer sobre la salud de las personas. Es un requisito básico. Y pues esto se evalúa por distintas agencias regulatorias. Dependiendo del tipo de producto, pues son los requisitos que se estarían solicitando. ¿Y cómo se da cumplimiento a esta información de seguridad? Mediante el uso de distintas herramientas, que pueden ser desde los modelos computacionales, para ver cómo interactúan las moléculas unas con otras, es su comportamiento mediante ciertas dinámicas moleculares, así como también mediante el uso de modelos in vivo, en el cual pues se ve el comportamiento ya sobre un organismo completo. También una tendencia que está surgiendo en años recientes pues es enfocarnos en los métodos in vitro, en los cuales pues mediante condiciones controladas en el laboratorio, mediante el uso de distintas líneas celulares o de órganos, es posible comprender un poco acerca del efecto que pueden tener los productos. Y como lo mencionaba, por muchos años las pruebas in vivo se han considerado como el estándar para este tipo de evaluaciones. Sin embargo, año con año, la regulación sobre la experimentación animal pues se vuelve más estricta. Hay muchos artículos que también hacen mucho hincapié acerca de cómo toda la investigación, todas las pruebas que se llevan a cabo en animales, al final fallan en extrapolar los efectos que ocurren en los animales en el ser humano. Esta diferencia pues ha conducido al desarrollo de métodos alternativos, ya que si bien estos modelos animales nos aportan mucha información, han sido de mucha utilidad, pues hay ciertos aspectos que pueden mejorarse. Y pues brevemente les voy a hablar acerca de los métodos tradicionales. Para ese tipo de productos, tanto dispositivos médicos como fármacos o cosméticos, dependiendo de las regulaciones de cada país, pues se les solicitan unas u otras pruebas. Pero las pruebas más comunes que suelen solicitarse a estos fabricantes o comercializadores de estos productos, pues son las siguientes. La primera es la irritabilidad ocular.
en el cual pues de forma tradicional se evalúa directamente sobre los ojos de animales, en este caso de conejos, a los cuales después de determinados periodos de tiempo se evalúan o se buscan ciertos efectos que pueden llegar a ocasionar los productos. Y dependiendo del grado de este efecto, pues se le asigna una clasificación que pueden ir desde sin cambios aparentes o moderados hasta posibles daños, pues digamos, más avanzados, ¿no? Otra prueba muy solicitada para este tipo de productos pues es la irritabilidad dérmica, que de forma tradicional también se lleva a cabo en animales, en conejos, los cuales pues se les tiene que rasurar cierta área de su pelaje para poder aplicar de forma directa el producto que deseamos evaluar. Y nuevamente, tras un periodo de incubación o de tiempo, se buscan signos de cambios sobre la piel de estos animales. Y con base en esto pues se asigna un grado de clasificación. Otra de las pruebas que es ampliamente solicitada es la sensibilización dérmica, en la cual pues tradicionalmente se lleva a cabo en cobayas, a los cuales se exponen a los productos que se quiere evaluar en dos etapas, una que se conoce como de inducción y otra de estimulación, ya que como veremos más adelante, el proceso de sensibilización dérmica es un poco más complejo que una irritabilidad, ya que mientras que una irritabilidad es un daño reversible, en una sensibilización pues involucra toda una serie de pasos que al final nos va a resultar en la activación del sistema inmunológico. Y nuevamente aquí en la prueba en animales pues se evalúa el grado y extensión pues de la posible reacción dérmica que puedan tener y con base en ello se asigna un grado de clasificación. Y bueno, toda la experimentación animal para este tipo de pruebas pues se basa en el principio de las 3 Rs. Este es un principio que desde que las pruebas de seguridad en animales se desarrollaron pues se ha tratado de implementar precisamente para mejorar cada vez este tipo de procedimientos. Y esas 3 Rs se refieren primero a reducir. Esto quiere decir pues a disminuir la cantidad de animales que se utilizan en cada prueba a la vez que se maximiza la información que se obtiene de cada animal. La segunda R, que corresponde a refinar, se trata de optimizar los procedimientos y los métodos para minimizar el dolor y el estrés de los animales, a la vez que se trata de obtener resultados cada vez más precisos y certeros. Y por último, la tercera R se refiere a reemplazar mediante una sustitución total o parcial de estos métodos tradicionales, la cual pues ha sido una tendencia que se ha seguido a nivel global, ya que, por ejemplo, en el caso de las pruebas cosméticas, varios países ya han prohibido que cualquier tipo de prueba de seguridad no sea hecha en animales. Es decir, que tenemos que buscar alternativas precisamente para poder dar cumplimiento a los requisitos regulatorios de cada país para ese tipo de productos. Y en el caso de dispositivos médicos, la herramienta principal sigue siendo las pruebas en animales, pero en muchos casos ya se están aceptando ese tipo de pruebas alternativas o in vitro para poder dar cumplimiento a los requisitos regulatorios. Y bueno, aquí brevemente les presento una línea de tiempo de estas pruebas alternativas. Desde que en 1938 la FDA comenzó a solicitar pruebas de seguridad para productos cosméticos y como en 1944 es cuando se desarrolla la prueba de Draize en conejos, que es la que ha servido como el estándar de oro hasta el día de hoy para las pruebas de seguridad. Así, en 1991 se creó el Centro Europeo de Validación de Métodos Alternativos, que ha sido uno de los organismos primordiales y principales para la creación, la validación y la promoción de estos métodos alternativos. Así, por ejemplo, en 1993 se desarrolló un modelo de tejido humano reconstruido, el cual pues digamos que es un cultivo un poco complejo, ¿no? Porque trata de mimetizar las características que tiene la piel nativa. Y bueno, esta tendencia pues también ha influido mucho por la razón de que ha habido muchos grupos que abogan por la protección de los animales y que solicitan, ¿no?, que no se lleven a cabo ese tipo de pruebas por razones éticas, ¿no?, en animales. Así, este tipo de pensamientos ha ido permeando a nivel global y en el 2009 la Unión Europea prohibió en específico las pruebas cosméticas en animales. Esta tendencia pues ha seguido a lo largo del tiempo y es así que en el año 2020 aquí en nuestro país pues se prohibió la experimentación animal también para cosméticos. En el año 2022 se publicó oficialmente en el Diario Oficial de la Federación y en el año 2023 entró en vigor esta prohibición. Asimismo, ese mismo año se publicó el suplemento de la FEOM para dispositivos médicos en el cual pues ya se abordan ciertas estrategias mediante métodos alternativos para poder dar cumplimiento a los requisitos que marcan las normas. Y bueno,
vamos a hablar un poco acerca de la validación que tienen que pasar estos métodos in vitro precisamente para poder entregar resultados que sean satisfactorios y acordes a lo que se espera. De acuerdo a los documentos de la OSD, una validación se define como aquel proceso en el cual se establece o se define el grado de confianza y relevancia que tiene un determinado método. Así, se comienza con una prevalidación inicial, es una exploración que nos ayuda a construir pues el alcance que puede tener nuestra prueba, ¿no? ¿Qué tanta relevancia tiene para lo que queremos evaluar? De esta forma, en el alcance se determina, ¿no? La claridad, el tipo de ensayos y las muestras que se deben de utilizar para ese tipo de métodos o procedimientos. Debe de quedar establecido mediante un plan de validación que incluya pues demostraciones de la robustez del método, la precisión, la exactitud y la especificidad y sensibilidad. Una vez que se tiene todo esto definido, pues se procede a la ejecución del plan de validación, que es la ejecución analítica, en donde toda la información debe verificarse y someterse a una interpretación biológica y estadística. Y una vez que se tenga toda esta información ya documentada, se procede a hacer un reporte, el cual pues debe de contener parámetros como los límites de detección, de cuantificación, linealidad, precisamente para otorgar certeza y pues de los métodos que tenemos en validación. Este es un procedimiento que pues puede ser corto, puede ser largo, depende de cada método, pero lo que es muy importante pues es que tiene que hacerse precisamente para otorgarle una certeza a cada uno de estos métodos que se tienen. Precisamente una vez que se concluye con ese tipo de procesos de validación, pues se otorgan o se pueden determinar ciertos parámetros como la precisión, la sensibilidad, que nos permite ver qué tan bueno es el método para distinguir resultados positivos, o la especificidad que nos permite distinguir los resultados negativos. Y con base en ello, con la validación que se hace, es posible otorgar una capacidad predictiva a estos métodos, los cuales pues ha determinado que los modelos in vitro tienen una capacidad predictiva de entre 70 y 80%. Esto, si lo comparamos con los métodos animales, pues es superior, ya que los métodos animales se encuentran más cercanos al 60%. También, para tratar de mejorar este tipo de capacidad predictiva, se han desarrollado estrategias de evaluación. Aquí lo que les muestro es una aproximación que se conoce como bottom-up y top-down, en el cual pues una aproximación top-down está diseñada para productos que se esperan que sean, por ejemplo, irritantes. En este caso, pues comenzaríamos con una prueba in vitro alternativa que está especialmente diseñada para detectar ese tipo de productos irritantes. Si nosotros evaluamos nuestro producto y el resultado es positivo, no es necesario hacer una segunda prueba adicional, ya que con esto quedaría demostrado que el producto pues, es irritante. En caso contrario, se puede hacer una segunda prueba para, en cierta forma, determinar o tener un mayor grado de certeza de la información de este producto. Con base en esto, pues puede clasificarse en moderadamente irritante o no irritante, si la prueba es negativa. Y por el lado contrario, si empezamos con una aproximación bottom-up, estas están diseñadas para evaluar productos que sean, en este caso, no irritantes. Se comienza con una prueba diseñada específicamente para este fin. Si la prueba tiene un resultado positivo, no es necesario hacer ninguna otra prueba adicional. Y en caso contrario, pasamos a una segunda prueba que nos pueda dar un mayor nivel de información acerca de nuestro producto y con base en esto, otorgarle un criterio de clasificación. Así, una vez que ya se tienen tanto las estrategias como los métodos validados, pues es que se trata de utilizar estos métodos no solo para reemplazar las pruebas en animales, sino también para producir predicciones que sean o que se trasladen más fielmente a lo que puede ocurrir en el usuario final, en las personas. Así, pues distintas organizaciones pues se encuentran activamente involucradas en la validación, en la producción y promoción de estos métodos in vitro, muchas de las cuales pues trabajan de la mano con los organismos regulatorios de varios países y pues han sido un pilar fundamental en la aceptación de estos métodos. Organizaciones como la ECBAM, que ya mencioné, y sus homólogos brasileños, la BRACBAM, y en Estados Unidos la ICBAM, que se encargan precisamente de probar estos métodos y demostrar qué tan buenos son para este tipo de evaluaciones. Es así que pues ya organismos como la FDA acepta estas metodologías a nivel regulatorio y también aparecen en las normas ISO precisamente para dar cumplimiento a las regulaciones de cada producto dependiendo de cada país.
Y bueno, aquí brevemente les mostraré cómo hay varios métodos o metodologías y cómo estas pues están asociadas a ciertas guías que se aceptan a nivel regulatorio. Por ejemplo, en el caso de la corrosión dérmica, que se define como este daño permanente sobre la piel, hay dos métodos que, si bien no son de origen biológico, pues se ha demostrado mediante las validaciones que tienen una capacidad de predecir o determinar el potencial corrosivo de las sustancias, las cuales pues se aceptan conforme las guías de la OSD 435 y la 430, así como en el caso de Estados Unidos la CFR 173. En la parte más biológica está este modelo basado en la guía OSD 431 y se acepta también tanto por los países miembros de la OSD como por Estados Unidos. En el caso de la irritabilidad ocular, tenemos dos métodos que se consideran ex vivo, ya que hacen uso de órganos animales. En este caso, la guía 438, que se refiere a la opacidad de la córnea bovina, se acepta a nivel regulatorio tanto por los países miembros de la OSD como por Estados Unidos, así como en el caso del método del ojo aislado de pollo. Por otro lado, en el caso de los métodos, digamos, celulares, que hacen uso pues, de distintos métodos de cultivo, pues permiten determinar este potencial de acuerdo a las guías de la OSD 460, a la 491 y a la 492. Esto pues dependiendo pues de las características de nuestro producto puede ser necesario elegir un método u otro, pero pues todos tienen esta validación que los respalda por parte de los organismos que los crearon y de las agencias regulatorias. En el caso de la irritabilidad dérmica, se tiene únicamente un modelo, pero este modelo ha sido muy bueno. Tiene una buena capacidad predictiva y es por esto que se acepta tanto por los países miembros de la OECD como por Estados Unidos de acuerdo a la metodología 439 de la OECD. Y en el caso de genotoxicidad, varias pruebas a nivel celular o molecular, precisamente para determinar este potencial que pueden tener los productos de dañar el ADN, también se aceptan de acuerdo a distintas guías de la OECD, como puede ser la 471, la 473 o la 487. Estas pruebas pues han sido precisamente diseñadas, ¿no?, para hacer uso de estas nuevas metodologías cada vez más novedosas, ¿no?, de las técnicas moleculares o de biología celular para dar un buen resultado y no tener que usar pues modelos animales. Y en el caso de la inmunotoxicidad, en específico la sensibilización. Se aceptan conforme a las guías de la OSD 442D y 442E. Hay en este caso una gran cantidad de guías asociadas a este tema de la inmunotoxicidad. Sin embargo, quisiera enfocarme en estas dos debido pues a que es una de las que tenemos implementadas en ley. Así que bueno, comenzaré a hablar de los métodos que nosotros tenemos en los laboratorios ley y de los cuales pues se usan rutinariamente para la evaluación de los productos. Primeramente hablaré acerca de la citotoxicidad, ya que esto es un requisito básico que se piden para la mayoría de los productos, dispositivos médicos, fármacos, incluso cosméticos. Y básicamente consiste en tener un cultivo celular, el cual pues se siembra en unas placas y una vez que se tiene una buena cantidad de células en un estado adecuado, pues se expone directamente al producto que queremos evaluar. Se deja en incubación un determinado número de tiempo y posteriormente pues se hace la evaluación, ¿no? Dependiendo de los cambios que veamos en el cultivo, pues se asigna una clasificación para determinar qué tan citotóxico puede llegar a ser nuestro producto. Otro de los métodos que es muy solicitado pues es la irritabilidad ocular, ya que como lo mencioné, pues está asociada a una guía de la OSD que da como este respaldo, ¿no?, de que el método pues tiene una buena capacidad predictiva y pues se acepta a nivel regulatorio. En este caso, la guía 491 se refiere a la exposición breve en células CIRC, en la cual pues directamente un cultivo de este tipo de células, que son de córnea de conejo, se expone a la sustancia muestra durante 5 minutos. Una ventaja que tiene este método es que es muy rápido de hacer. Sin embargo, pues no permite distinguir los niveles de irritación que puede producir el producto. Únicamente pues dice si es irritante o no irritante. Otra ventaja es que cualquier tipo de muestra se puede analizar bajo esta metodología con la única condición pues de que tiene que ser estable durante todo el tiempo que se ejecuta la prueba. Pero pueden evaluarse tanto sustancias líquidas, sólidas o materiales sólidos también mediante técnicas que se conocen como de extractos. También otra aproximación que tenemos para esta evaluación de la irritabilidad ocular es el uso de tejidos de córnea reconstruida. Esto, como lo mencioné, pues son modelos en 3D
en los que se trata pues de mimetizar la estructura celular que ocurre en los tejidos nativos. Así, por ejemplo, pues se tiene que tener cierta estructura, organización del cultivo y tiene que cumplir con ciertas características, principalmente la función de barrera, que es precisamente lo que le otorga esta capacidad protectora ante las sustancias externas. Y bueno, una vez que se tiene, digamos, este cultivo listo, pues se utiliza para evaluar la el potencial de irritabilidad que tienen los productos mediante la clasificación o cuantificación de la viabilidad celular, es decir, la cantidad de células vivas que permanecen en nuestro cultivo después de haberlo expuesto a los distintos productos. Así pues tenemos dos criterios, ¿no? Si la viabilidad es mayor a 60%, pues se considera que la sustancia es no irritante, y si la viabilidad es menor o igual a 60%, se consideraría como irritante. Así, de la misma forma, el método de irritabilidad dérmica también hace uso de tejidos reconstruidos. En este caso, pues sería tejidos de epidermis. Y nuevamente, se trata de replicar estas características, la estructura, la formación de esta función de barrera que permita precisamente darle esa actividad protectora a la piel. Y a grandes rasgos, lo que les muestro aquí es el esquema, cómo está constituido pues este modelo, ¿no? Tenemos el tejido reconstruido sobre una membrana permeable, la cual pues está a su vez en contacto con medio de cultivo para que estas células permanezcan en un estado adecuado, y sobre este tejido se aplicaría directamente la muestra. Después de un determinado tiempo se hace una evaluación para determinar la cantidad de células vivas. Esto, a grandes rasgos, es el procedimiento general que se sigue para estas metodologías. Se tienen que acondicionar los tejidos, tenerlos en un buen estado para la prueba, posteriormente se exponen a las sustancias que se van a evaluar y después se hace una evaluación colorimétrica, en este caso mediante el reactivo que se conoce como MTT, el cual pues es una sal que normalmente es de color amarillo, pero que las células metabólicamente activas tienen la capacidad de transformar en un compuesto de color morado. Esto pues está relacionado directamente proporcional la coloración morada con la cantidad de células vivas presentes en nuestro cultivo. Y de esta forma, si nosotros comparamos el resultado de exponer un tejido a las muestras contra un control negativo, a una sustancia que sabemos que no le ocasiona algún efecto a las células, pues podemos determinar el nivel de viabilidad celular. Y con base en ello, la clasificación del producto. Un punto a tener muy en cuenta es que una prueba in vivo pues evalúa distintos parámetros, mientras que una prueba in vitro únicamente evalúa un parámetro, que en este caso es la viabilidad celular. Entonces, por este motivo es que no podemos determinar como ciertos grados, tanto puede ser medianamente irritante, ligeramente irritante o un irritante severo, sino que únicamente se clasifican en no irritantes o irritantes. Y bueno, aquí de manera de resumen de estos métodos, pues tenemos, ¿no?, que tanto el método 492, que hace uso de tejidos reconstruidos de córnea, como el método 439, que hace uso de epidermis reconstruida, pues tienen el mismo fundamento y únicamente difieren en la evaluación de las muestras, en específico pues de los tiempos que se requieren para poder entregar un resultado. Y bueno, entrando al tema de la sensibilización dérmica, como lo mencioné, este es un proceso un poco más complejo, ya que una irritabilidad pues se define como aquel daño reversible que puede ocasionarse sobre la piel o sobre un órgano, mientras que en una sensibilización involucra una respuesta del sistema inmunológico. En este caso, pues se trata de evaluar precisamente este potencial que una sustancia puede llegar a inducir, ¿no?, después de un contacto repetido con la piel. Y bueno, para ello se han identificado 4 eventos clave de este proceso, que se conocen como la secuencia de mecanismos adversos, el cual pues primeramente hay una interacción de esta sustancia con la piel, ya sea con las células, tanto como con las proteínas que están presentes en la superficie de estas células, que van a producir moléculas que están asociadas a un proceso inflamatorio, el cual es el evento 2, que es la activación de queratinocitos. Estas células, pues digamos señalizadoras, pues van a activar a su vez a las células dendríticas, que funcionan como una especie de reporteras para al final hacer la activación de las células del sistema inmunológico. Estos procedimientos o pasos están asociados cada uno de ellos también con una guía de la OSD que ha sido previamente validada, las cuales pues dependiendo del proceso o el paso que se quiere evaluar, pues nos puede arrojar más o menos información.
Una cuestión ideal aquí pues sería para nuestro producto evaluarlo bajo las cuatro metodologías, pero pues en algunos casos puede ser difícil de hacerlo, puede ser imposible, entonces es por eso que pues se tiene que buscar o seleccionar cuál es el método más adecuado para cada una de las muestras o sustancias que se quieran evaluar. Así, por ejemplo, aquí en los ley tenemos el método de Keratinosense que está asociado precisamente al paso evento número 2, y en este caso se refiere a una línea celular que ha sido modificada para que pueda expresar a la enzima luciferasa, la cual pues cuando se coloca con una sustancia que tiene este potencial sensibilizante, pues va a activar todo este mecanismo para que se pueda expresar esta luciferasa. Entonces, la cuantificación de este potencial sensibilizante se hace al agregar el sustrato luciferina. Entre mayor sea la luminiscencia de que veamos en nuestro cultivo, pues quiere decir que hay una mayor inducción de esta luciferasa y por lo tanto hay un potencial sensibilizante de esta sustancia. En caso contrario, pues se trataría de una sustancia no sensibilizante. También tenemos el método asociado al evento 3, que es la activación de células dendríticas, el cual pues está validado conforme a la guía de la OSD 442E, en el cual pues se hace uso de células U937 que corresponden a monocitos humanos, los cuales pues se cuantifica mediante citometría de flujo la expresión de los marcadores CD86 y CD54, ya que estos están muy asociados al proceso de sensibilización. Entonces, al poner directamente nuestro cultivo con la sustancia que queremos evaluar, dejamos en incubación un periodo de tiempo y cuantificamos por citometría. Si vemos una expresión de estos marcadores, pues quiere decir que hay un potencial sensibilizante de nuestro producto. Y bueno, este paso se refiere, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, pues a la activación de células dendríticas. Sin embargo, pues pueden llegar a preguntarse por qué no se usa directamente células dendríticas en lugar de estas células U937. Y bueno, la respuesta es que estas células dendríticas pues requieren un complejo procedimiento de adquisición, a la vez que pues como se tienen que adquirir de donadores, pues puede haber cierta variabilidad entre los donadores. Asimismo, pues puede haber o puede que no se tenga la cantidad suficiente de células obtenidas. Entonces, de acuerdo a las validaciones que los organismos como la ECBAM han hecho, pues han determinado que estas células U937 pues son adecuadas para esta metodología. Y como les comentaba, estos métodos o modelos in vitro pues tienen varias ventajas, ¿no? Como pueden ser que pues uno se está dando el cumplimiento con estas tendencias del trato ético hacia los animales, a la vez que en muchas de estas pues se obtienen resultados más rápidos y como estamos usando líneas celulares establecidas, hay menor variabilidad en los resultados, ya que pues no dependes de distintos organismos, ¿no? Como pueden ser los modelos animales, que estos pues conllevan cierta variabilidad por cuestiones intrínsecas. Asimismo, pues se requiere una menor cantidad de muestra y como lo comentaba en un principio, pues se ha visto que los resultados que otorgan estos modelos pueden ser de mayor relevancia biológica para los seres humanos. Y como desventajas tenemos que, igual como lo mencioné anteriormente, estos son modelos en cierta forma simplificados, porque únicamente nos estamos enfocando en una característica del organismo y no en todo el organismo, y por lo tanto solo podemos medir pocos parámetros. En muchos casos pues también se requieren de insumos de importación o de difícil acceso, además que pues requieren instalaciones y personal especializado. También pues un caso es que se debe de evaluar, ¿no? Caso por caso, las condiciones finales que se van a utilizar para el desarrollo de las pruebas, ya que pues hay ciertos retos a los que se enfrenta uno al tratar de evaluar determinado producto. Por ejemplo, les mencionaba que en el caso de la viabilidad celular se evalúa mediante técnicas colorimétricas. Entonces, si nosotros tenemos un producto que tenga una coloración muy fuerte, pues puede llegar a producir cierta interferencia, ¿no? Con esta evaluación. Por lo tanto, pues es importante que antes de comenzar cada prueba, pues se evalúen las propiedades físico-químicas que tenga nuestro producto, tratar de obtener la mayor cantidad de información para determinar las condiciones más adecuadas para llevar a cabo la prueba y que nos dé resultados pues relevantes. Y asimismo, pues se pueden utilizar ciertos controles adicionales, ¿no? Precisamente para que corrijan estas interferencias.
Por otro lado, también es posible, ¿no?, que se quiere evaluar pues dos parámetros, como pueden ser la irritabilidad y la sensibilización. Una pregunta que pueden llegar a hacerse es si es posible, ¿no?, que nuestro producto sea irritante y no sensibilizante o viceversa, ¿no? Y pues la respuesta es que sí es posible, debido a que se están evaluando parámetros diferentes. Como lo mencionaba, pues en estos modelos in vitro, pues nos enfocamos, digamos, en un parámetro en específico. Así, en el caso de la irritabilidad dérmica, se evalúa la viabilidad celular, mientras que en la sensibilización estás evaluando la cantidad de marcadores que hay sobre la superficie de las células. Entonces, pues son, digamos, cosas distintas que pueden llegar a otorgar ese tipo de resultados. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, pues es que hay una gran variedad de presentaciones de esos productos. Hay productos que requieren que se mezclen ciertos componentes antes de ser usados por el usuario final. Hay productos que son altamente citotóxicos y que tenemos que encontrar la forma, pues, de que realmente el efecto que veamos sea asociado, por ejemplo, a una sensibilización y no a que el producto está, pues, acabando con todo nuestro cultivo. O también, como lo mencioné, ciertos métodos requieren que el producto se mantenga en solución durante todo el tiempo que dure la prueba, y hay productos que tienen una baja solubilidad, entonces tiene que buscarse el solvente adecuado que tampoco interfiera con la prueba. Y en el caso de los dispositivos médicos, pues estos son de una gran variedad, ¿no? Tiene que encontrarse también la forma más adecuada para poder evaluarlos para ese tipo de pruebas. Y bueno, como hemos visto, hay una gran variedad de metodologías que han sido validadas y que tienen una capacidad, pues, de otorgar resultados relevantes, ¿no? Así que pues hay desarrollos tanto a corto como a largo plazo para este tipo de modelos. Algo que pues ya está ocurriendo en el corto plazo es que, por ejemplo, en el caso de la toxina botulínica, que pues sabemos que se clasifica como un producto cosmético, y por lo tanto en una gran cantidad de países pues ya no puede evaluarse mediante las técnicas en animales, por lo que se han tenido que desarrollar nuevas metodologías para hacer las evaluaciones in vitro. Así, por ejemplo, se han hecho metodologías que son muy similares a los ensayos de potencia que se suelen hacer para los productos biotecnológicos, en donde se compara pues la muestra contra un estándar definido, y con base en ello, ya sea mediante distintas técnicas de detección y cuantificación, se puede determinar la actividad biológica de este producto. Es decir, pues digamos que ya son cosas como más cercanas a la parte farmacéutica, pero que pues debido a estos cambios en la regulación, pues se han tenido que adaptar estos sectores que tal vez parezcan un poco diferentes, ¿no? Como pueden ser los cosméticos. Y en el caso de dispositivos médicos, como lo mencionaba, en el caso de nuestro país, pues ya se han incorporado algunos de estos métodos in vitro en el suplemento para dispositivos médicos de la FEUM, en específico a partir de la versión 5.0. Por ejemplo, en el caso de la irritabilidad ocular, el suplemento de la FEUM ya menciona que se pueden utilizar la OSD 438 y la OSD 460 para hacer la evaluación de esta potencial irritante. Asimismo, la irritabilidad dérmica, de acuerdo al suplemento de la FEUM, también se acepta conforme la guía de la OSD 439, que es la de tejidos reconstruidos de piel, de la cual les hablaba hace unos momentos. Y bueno, en el caso de la sensibilización térmica, si bien todavía no se menciona en el suplemento de la FEUM que se acepte alguno de estos métodos alternativos como una opción a las pruebas en animales, pues en realidad ya se está considerando, tal vez a futuro, ¿no? Para poder incorporarla en algún momento. Se hace mención precisamente a las metodologías 442E y 442D, de las cuales pues tenemos aquí en los laboratorios Ley. Y bueno, a manera de conclusión, también hay otros desarrollos más complejos, ¿no? Digamos, estos serían como a largo plazo, ya que, por ejemplo, los modelos de tejidos reconstruidos, pues digamos que si bien son modelos mucho más complejos que un cultivo en 2D, aún le hace falta ciertas características, ¿no? Para que sean, digamos, indistinguibles de los tejidos nativos. Así que bueno, los desarrollos a futuro pues involucran esta mayor complejidad en el desarrollo de estos modelos, como pueden ser la incorporación de vasos sanguíneos o de distintas líneas celulares que pues asemejen más a lo que realmente ocurre en el organismo completo. También ciertos desarrollos como lo que se conoce como Human on a Chip, en el cual pues tiene distintos cultivos interconectados mediante capilares que en cierta forma simulan, ¿no?, los distintos sistemas biológicos que ocurren en los organismos. Asimismo, pues se busca la ampliación de las estrategias 2D3, precisamente
similar a lo que comentaba con las estrategias bottom-up y top-down, pues se busca precisamente que si con un solo modelo alternativo no es posible sustituir una prueba en animales, hacer uso de dos o más estrategias precisamente para otorgar un resultado pues mucho más certero y que sustituya completamente a las pruebas en animales. Y bueno, aquí en ley, pues tenemos estos métodos de los cuales ya les hablé, los cuales pues ya han tenido este proceso tanto de implementación como de validación interna, así como una acreditación por parte de la EMA, la cual pues nos asegura, ¿no? Precisamente que estos métodos tienen una robustez suficiente para poder ser utilizados para ese tipo de evaluaciones y que nos otorga resultados relevantes para los requisitos, ¿no? Que le solicitan las entidades regulatorias. Y bueno, esto es un poco de lo que quería platicarles el día de hoy. Es un proceso que está en constante evolución, como lo pueden ver, es algo que día con día va mejorando, se buscan nuevas alternativas y algo que me gustaría que se queden es que estas tendencias van precisamente en auge, ¿no? Se busca precisamente en algún momento que todo cambie de los modelos animales a los modelos alternativos mediante el uso precisamente de todas estas estrategias. Y bueno, eso es todo lo que tengo que comentarles por hoy y les agradezco mucho su asistencia. Quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias, maestro Eric. Damos un segundito, vamos a hacer un pequeño cambio. Agradecemos a todos que estén participando en el chat. Ahorita en un momento más vamos a darle lectura a todas sus preguntas. Sin embargo, mientras vamos a ir saludando a los que están participando, que es Enrique Escarleta, a Isaac Aguilar. Muchas gracias y bienvenidos. También tenemos a Raya Pauaum. No sé si lo pronuncié bien, pero muchísimas gracias. Y bueno, pues damos inicio a la lectura de las preguntas. Con Enrique Escalera, dice, considerando las carreras química-biológicas, ¿qué tan difícil y costoso resulta incorporar y validar pruebas alternativas en los planteles de estudio? Bueno, si se refieren a incorporar precisamente las pruebas en el plan de estudios de la carrera, yo pienso que puede ser un reto, pero a la vez pues algo pues digamos enriquecedor, ¿no? Ya que si bien pues requiere ciertos conocimientos para poder llevar a cabo tanto una implementación como la validación, al final pues es algo que es la tendencia, ¿no? Vaya, así que pienso que puede ser adecuado que se lleve a cabo. Aquí en Ley, pues nosotros podemos dar asesorías precisamente para este tipo de desarrollos, así que pues con toda confianza, pues yo lo invito a que pues se acerque con nosotros para obtener más información acerca de pues de estas metodologías, ¿no? Que pues ya con día van en auge. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Seguimos con Isaac Aguilar, que comenta, para las pruebas de dispositivos médicos, para revisar la efectividad del aditivo en nuestros tubos de diagnóstico, necesitaremos tener sangre de cordero para glucosa, citometrías, etcétera. ¿Puede hacer estabilidad con con esto que nos expone? Pregunta, ¿podrían repetir? Sí, te comento. Dice, para las pruebas de dispositivos médicos, para revisar la efectividad del aditivo en nuestros tubos de diagnóstico, necesitaremos tener sangre de cordero para glucosa, citometrías, etcétera. ¿Pueden hacer estabilidad con esto que nos exponen? Bien, si entendí bien la pregunta, se refiere a que estos tubos van a tener un aditivo, ¿no? Y se quiere ver pues que sea o que permanezca estable para el momento en el que se vayan a utilizar. Aquí en los ley tenemos esa opción de hacer estas pruebas de estabilidad y posteriormente pues sí podría evaluarse, ¿no? Este potencial, ya sea pues para, no sé, sensibilización o irritabilidad o las pruebas que le soliciten, se puede hacer. Perfecto. Les recordamos que al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, vamos a dar las indicaciones para obtener la constancia, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con la pregunta de Raya Pawamba. Dice, buen día, gracias por la ponencia, es un tema interesante. Mi pregunta es, como profesionales del área microbiológica, ¿cómo podemos acceder a la capacitación de estas técnicas alternativas?
Sí, bien, bueno, primero este tipo de webinars, ¿no? Sirven precisamente para dar a conocer estas nuevas metodologías o técnicas alternativas. Entonces, pues digamos que es una primera aproximación. Em, yo pienso que si ustedes se acercan con nuestro personal, ¿no? Del área de comunicación, de marketing, ellos pueden darles esa asesoría precisamente como para informarles, ¿no? De qué otras opciones hay para que ustedes conozcan más acerca de estas pruebas. Así que con toda confianza también, pues si gustan acercarse con nosotros, podemos darles la asesoría adecuada. De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, seguimos con la pregunta de Alma Rosa López, que comenta. Entonces, para las pruebas de irritabilidad, ¿debe de aplicarse las pruebas in vivo e in vitro para complementarse? No necesariamente. Como lo mencioné, en muchos países y agencias regulatorias aceptan ya únicamente que se cumpla la prueba in vitro y ya no es necesario hacerse en animales. Eso ya depende mucho pues del producto y a dónde se quiere comercializar. Pero por ejemplo, en el caso de la FDA de Estados Unidos, aquí en nuestro país, para productos cosméticos, únicamente con que se cumpla la prueba en in vitro es suficiente. Ya no sería necesario hacerlo en animales. Que de hecho en el caso de México, pues está prohibido ya hacer ese tipo de pruebas cosméticas en animales. Para dispositivos médicos, como lo comenté, ya se aceptan también. O sea que también podría hacerse únicamente la prueba in vitro, pero si quiere comercializarse en otro país, pues tal vez ahí sí tengan que revisar cuáles son los requisitos que les piden las agencias regulatorias para poder dar cumplimiento a este parámetro. De acuerdo. Seguimos con la pregunta, comentario de Control Biológico Polar, que comenta, ¿nos podrían compartir información para sustituir pruebas como potencia NIH para vacunas antirrábicas y titulación in vivo? Sí, sí, claro. Si ustedes se acercan con nosotros, con nuestra área comercial de marketing, ellos pueden darles ese seguimiento para que nosotros podamos darles propuestas precisamente de estas alternativas, ¿no? Si bien sabemos que estas pruebas como tal para productos de liberación únicamente lo puede hacer Cofepris, pues de manera, digamos, como de control interno, pues podemos proponer estas pruebas, ¿no? De potencia para vacunas. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Continuamos con Jenny Arratia, que comenta, en el caso de compuestos no solubles, ¿qué tan viable es hacer pruebas de viabilidad con MTT? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de la irritabilidad dérmica, ahí no afecta que el producto sea no soluble porque pues se coloca así tal cual directamente sobre el cultivo. Lo que se hace después de exponerlo pues es retirarlo. Uno de los puntos, digamos, críticos es que no tiene que quedar como rastros del producto precisamente para que no interfiera con la prueba de MTT. Por lo tanto, es posible hacerlo, aunque no sea soluble. En el caso de las pruebas que sí requieran que permanezca en solución durante un determinado periodo de tiempo o el tiempo que dura la prueba, se tiene que evaluar precisamente algún solvente en el cual pueda solubilizarse este producto y que a la vez pues no afecte al cultivo celular. Pero pues como lo mencioné, tiene que hacerse la evaluación pues caso por caso. De acuerdo, también lo había visto que también comenta eh, que un cultivo 2D de queratinocitos permite la evaluación de agentes cicatrizantes. Si se refiere a ver qué tan bueno es como agente cicatrizante, un cultivo 2D pues realmente no nos permitiría ver esta acción, ¿no? Más bien en los cultivos 2D pues lo que se trataría de evaluar es precisamente la viabilidad, ¿no? Si tiene algún potencial citotóxico este producto. Más bien si se quiere evaluar pues qué tan buen cicatrizante es, recomendaría que sea un modelo más complejo, ¿no? Como pueden ser tal vez los tejidos reconstituidos en 3D. Perfecto. Continuamos con Musino Nancy, que dice, en cuanto a los estudios de irritación dérmica ocular y sensibilización dérmica en cosméticos de uso humano, actualmente pueden trasladarse al sustento y justificación de uso seguro de estos cosméticos en productos veterinarios como shampoos, toallitas húmedas, jabones, etcétera.
Sí, claro, estos métodos pues digamos que no son limitativos, ¿no? Ya que si bien en esta presentación nos enfocamos mucho a los cosméticos y dispositivos médicos, pues en realidad pueden ser aplicados para todos aquellos productos, ¿no? Que al final pues van a estar, en el caso de la irritabilidad o la sensibilización, pues en contacto con la piel. Entonces, pues únicamente tendrían que revisar que pues las agencias regulatorias que le soliciten ese tipo de pruebas, pues acepten este tipo de, pues, de resultados, ¿no? Que en muchos casos, pues, se hace, ¿no? Es posible evaluar tanto productos, veterinarios, los cosméticos, humanos, toda esta gran variedad de productos es, o de uso diario, pueden, evaluarse mediante estas técnicas in vitro. Yo- ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, una disculpa. Continuamos con Salvador Andalón, que dice, buen día. Muy buenos días, Salvador. Y el maestro médico veterinario Edgar García, que nos comenta, para las constancias, ¿cómo nos registramos? Al finalizar damos este, las, este, las reglas para poder obtener la constancia. También tenemos a Jenny Arratia, que dice, ¿bastaría con cumplir con las normativas ISO para un dispositivo médico? Sí, sí lo aceptan las agencias regulatorias, ya que, por ejemplo, una ISO que es enfocada a dispositivos médicos es la 10993. Ahí pues también se menciona el uso de estos métodos alternativos para poder dar cumplimiento a las pruebas de seguridad de los dispositivos médicos. Entonces sí, es posible que con cumplir estas normativas se pueda dar este seguimiento, ¿no? A los requisitos regulatorios. Pero nuevamente pues depende mucho de el país o el mercado al cual quiere comercializarse el dispositivo médico en cuestión. Perfecto. También tenemos a Salvador Andalón. La parte de la presentación me parece que en cuanto a las constancias, vemos la posibilidad de hacértelas llegar. Les- Cecilia Padierna, muchísimas felicidades por el ponente, maestro. Le hacemos llegar sus felicitaciones. Y repetimos al médico veterinario Suegui Correa, que dice, ¿existe alguna norma oficial mexicana que aborde este tema? Bueno, en el caso de dispositivos médicos, pues está regulado pues en la FEUM, pero para cosméticos no hay una norma oficial, ¿no? Que establezca pues los parámetros o las pruebas que tienen que hacerse para hacerle evaluaciones de esos productos. Aquí más bien pues es únicamente el requisito pues que no tienen que ser en animales, ¿no? Eso sería como la normativa bajo la cual pues se rige el país. Y pues precisamente uno de los aspectos que en los leyes se está buscando es que pues esto para cosméticos pues quede establecido precisamente para que no haya incertidumbre, ¿no? Por parte de los que requieran ese tipo de pruebas pues acerca de ya no puedo hacerlo en animales, pero ¿con qué lo hago, no? Y también ese tipo de eventos pues nos sirve precisamente para dar a conocer estas estrategias alternativas. Perfecto. Seguimos con el comentario de Enrique Escalera, que muchas gracias. Creo que sí dimos respuesta a su comentario. Y a Mónica Escamilla, que dice, como parte de las evaluaciones de proyectos de investigación por la CUCUAL, ¿cuál sería su recomendación para la aplicación de estas metodologías? Bueno, en ese caso, lo principal pues es seguir los principios de las tres R's, ¿no? De reducir, refinar y reemplazar. Si vemos que lo que queremos evaluar se puede hacer con métodos alternativos, pues lo ideal es que se haga mediante estas metodologías alternativas y dejar, pues digamos, en último opción, por decirlo así, pues los métodos que tienen que hacerse en animales. Esa es como la estrategia que se debe de seguir, todo siempre bajo el principio de las tres R's. Perfecto. También tenemos a Alicia López, dice, duda, actualmente en ley tienen disponible ensayo de cultivo celular para la evaluación de toxina toxidoide de cetium y perdón, C-perpine, ¿sí? Bien,
Supongo que estas han de ser unas cepas bacterianas y lo que nos comentan pues es para la evaluación de toxinas. Como tal, nosotros no tenemos un método específico para evaluación de toxinas, pero si ustedes tienen el interés en que se lleve a cabo esta prueba, pues acérquense con nosotros, podemos hacer la implementación de las distintas metodologías que ustedes requieran. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los demás que están participando. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar lectura a una pregunta más que es de Marisela Regla, que dice: muchas gracias por la ponencia excelente y la pregunta incómoda. ¿Qué costo tiene una prueba de irritabilidad dérmica de un producto cosmético aplicando algún de estos modelos de sustitución animal? Esa información con mucho gusto te la damos de manera personalizada, porque tenemos que también ver muchos factores, tamaños de lote, etcétera, para hacer un cálculo específico de lo que tú requerirías. Si no mal me equivoco, maestro Eric, si no, pues ahora sí que corríjame. Sí, es correcto, Carla. Necesitamos precisamente ver, ¿no? Las Toda esa características del información. producto, cuántos lotes para poder dar, pues, una asesoría adecuada. Perfecto, y la cotización de la propuesta económica más adecuada para esta solicitud. Pero sin problema nos ponemos en contacto contigo, Marisela. Muchísimas gracias. Y también pues a todos los que están al IBQ, Sergio Morales, a Edgar García, a Cristina Susana. Todas estas preguntas que nos hicieron falta por cuestiones de tiempo, les vamos a dar respuesta vía eh, mensaje para, si nos apoya maestro, para darle respuesta a todos los demás vía correo electrónico. Aquí dejamos nuestros datos de servicio. Contamos con un amplio portafolio de control de pruebas para control de calidad de moléculas pequeñas también. Es importante que mencionárselo para que también, en dado caso, también nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn. Estos son los códigos QR para poder que nos sigan en nuestras redes sociales, y de igual manera hacerles la cita para, vamos a estar presentes en nuestro evento de Expo Pharma, que se va a llevar a cabo el 6 y 7 de agosto en el World Trade Center, donde vamos, pueden aquí por favor escanear el código QR si quieren una cita personalizada con nuestros expertos para hablar un poquito más acerca del tema en cuanto a la industria cosmética de nuestros modelos de sustitución animal.